Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana importante esta, con el US Open femenino en Erin Hills, en un campo que trata de recuperar la USGA, por lo menos para este US Open. Veremos si también acaba repitiendo con el masculino. Tenemos también el Memorial Tournament, que es una de las fechas más importantes seguramente del año del calendario regular del PGA Tour. Tenemos torneo del Challenge del Hotel Planner Tour en España, en Santipetri. En definitiva, muchos puntos de atención y mucho que comentar. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 29 de mayo. Estábamos justo antes de empezar a grabar este podcast, David, esta bola provisional, y estábamos diciendo, oye, hay que ver que hoy no se oye mucho a los pájaros, esos pájaros que acompañan siempre a David Durán. Y ya han empezado a sonar, ¿verdad? Sí, es que ha sido empezar el podcast y han empezado a sonar. O sea, igual tienen algo que ver con la bola provisional. O sea, es ponerse a hablar de Verdi y aparecen todos los pájaros. Sí, a mí me hace gracia porque habrá gente que piense que vivo como en mitad del campo o algo así, ¿no? Pero no. No, pero tienes ahí unos pájaros que son muy... Pero voy a cerrar. Protagonistas. Voy a cerrar un poco. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que a veces aparece 7 pulmoni, el Luis del Sol de los pájaros, que realmente es que te deja que se le escucha mucho, pero el resto, oye, yo creo que un ruido de pájaros de fondo es agradable en cualquier lugar, no en cualquier escenario, no creo que sea desagradable, ¿no? Pero es verdad. Sí, puede llegar a ser molesto, Algunos son sí. Golondrinas, ¿eh? ¿Golondrinas? Son golondrinas. Ah, Sí. Pues buenos pulmones tienen alguna de esas golondrinas, la verdad. Sí. Que, No, y los muchachos. Son los muchachos, los golondrininos, las golondrinitas que quieren comer. Quieren comer todo el día, no paran de pedir. Ah, vale. O sea, que cuando los escuchamos es que tienen hambre, ¿no? Creo que sí, porque como anidan aquí en mi terraza, sí. Pues... Oye, muy majas, ¿eh? Son muy majas y yo me siento muy acompañado. Pero bueno, es verdad que para la grabación de un podcast no es lo ideal. Bueno, que yo creo que son amigas ya de la bola provisional y amigas de todos los oyentes de esta bola provisional, aunque a veces alguno diga, oye, ¿qué pasa ahí con la golondrina? Pero en el fondo son amigas, son de la casa. Así que nada, que... Como de la casa, pues son también nuestros amigos de Ping. Y de lo último que les estamos hablando, y ya seguro que lo tienen ustedes anotado y que lo han estado viendo y que alguno hasta lo ha probado porque nos lo ha dicho, es de esta nueva familia de putters Scottsdale de Ping. Scottsdale, como la localidad de Arizona, donde vive precisamente Jon Rahm. Bueno, pues la nueva familia de putters Scottsdale de Ping presenta 9 modelos diferentes que combinan una avanzada tolerancia, un tacto suave y un ajuste personalizado a cada jugador, a cada golfista que llevamos cada uno de nosotros dentro. Están diseñados para ofrecer una respuesta precisa y un control de distancia certero, desde el icónico Anser hasta el Kraz E de Alto Moy. Cada diseño ayuda a los golfistas a invocar más putts con confianza, el sueño de todos los golfistas. Todos los modelos cuentan con grips Super Stroke y sutiles guías de alineación para facilitar cuando apuntamos. Ahí lo que nos cuesta a algunos amateurs apuntar. Bueno, pues esta familia de putters Scottsdale también te ayuda a apuntar, te lo facilita. Mejora, en definitiva, todo tu juego en el green alrededor del hoyo con Scottsdale. Precisión, ping y un rendimiento de leyenda, como la marca. Descubre la nueva familia de putters Scottsdale en EU
eu.ping.com/es. eu.ping.com/es. Decíamos, ¿no?, que la semana, cuidado con la semana. Tenemos semana de Major femenino. Es verdad que los Majors se van acumulando unos detrás de otros, ¿no? Especialmente el de las chicas, ¿no? Que claro, son 5 durante la temporada y son muchas semanas ya importantes las que vamos teniendo durante el año. Pero bueno, esto no deja de ser el US Open, que siempre es una cita, pues, si cabe dentro de los Majors, pues de las más importantes. Encima es en Erin Hills, un campo que yo creo que más o menos muchos, yo no digo todos, pero muchos buenos aficionados al golf todavía tienen por lo menos ligeramente en la memoria, porque hizo mucho ruido cuando entró en la rotación, entre comillas, del US Open masculino. Sí, cuando entró y salió, según entraba, salía. Sí, pero con una patada, de hecho, lo echaron de una patada a Erin Hills y a Chambers Bay, ¿no? Era el otro, efectivamente, el de Seattle, ¿no? El de Washington. Chambers Bay, que también lo mismo, entró tal y como entró, salió de la rotación. Fueron los experimentos, se pueden decir así, ¿no? Experimentos de la USGA de meter campos nuevos en el US Open y que no terminaron de salir bien. En realidad el de Erin Hills... Tengo un recuerdo de Erin Hills bastante no lamentable, pero fue como un bajón. No sé si tú te acordarás. Estuvimos allí, ya hemos hablado varias veces de este viaje por Wisconsin, que fue muy divertido, con el querido y añorado Corti. Sí. No, pero tengo un recuerdo de una zona concreta, lo que pasa es que no me acuerdo del hoyo. Da igual. Bueno, era uno de los primeros de alguna de las dos vueltas. No sé si sería el 10 o el 11 o el 1 o el 2, algo así. Bueno, había una zona que tenía un RAF absolutamente salvaje, y además era una zona un poco complicada porque muchas bolas terminaban allí, en fin. Y recuerdo perfectamente el chasco que nos llevamos cuando llegamos un día por la mañana y lo había segado la USGA. Sí, había decidido segarlo ante las quejas de los jugadores. Y ahí yo creo que nos miramos y después de aquello hubo un antes y un después. La USGA ya no es lo que era. Ya dijimos, esto no es lo que era. Esto no es lo que era. Es verdad, es verdad. Y es que, fíjate, yo te diría casi, David, que seguramente desde Erin Hills es el Major en el que la USGA ha cambiado. Bueno, no, en Erin Hills no. En Erin Hills fue como una especie de paréntesis. Después llegó Shinnecock Hills, que fue terrorífico en 2018. Y ya a partir de Shinnecock Hills se paró la mano. O sea, mejor dicho, perdón, se levantó la mano, ¿no? Es como... Sí, pero también hay que reconocer que están siendo unos US Open muy redonditos, ¿eh? A mí me están gustando, ¿eh? O sea, es verdad que si te pones... Pues, por ejemplo, ¿no?, el del año pasado en Pinehurst y están saliendo... Lo que sí es verdad que se ha igualado más con el PGA. Ahora son más parecidos esos dos medios, ¿no? Te encuentras con sedes del PGA incluso que algunos años han sido más exigentes que la del US Open. Pero no diría yo que ha sido un ¿No crees que es un cambio a peor? No, fíjate que yo siempre he defendido precisamente la semana del US Open. Ahora hablaremos, ¿no? Porque habló de eso Jack Nicklaus, y que habló a sus 85 años, habló largo y tendido, ¿no? Esta semana, en la semana de su torneo, el Memorial, y dijo cosas muy interesantes, Jack Nicklaus, muy interesantes. A Jack Nicklaus hay que escucharle siempre, ¿eh? Y después se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que hay que escucharlo porque sabe bien de lo que habla, y aunque físicamente la verdad es que el hombre está bastante tocado, la cabeza le sigue funcionando bastante bien. Las cosas como son, ¿eh? Para estar al día de todo lo que hay en el golf mundial, de lo que sucede, de lo que pasa en su torneo, de lo que pasa en los grandes. Es decir, que está metido en el día a día. No es un hombre que va allí a contar sus batallitas y demás, sino que opina, y opina con criterio. No, pero sí recuerdo con profunda decepción, ¿eh? Cuando llegamos allí vimos que lo habían segado, diciendo, pero... Madre mía, porque además tampoco era para tanto. No era para tanto. No sé si te acordarás, era una zona ahí que había un RAF. Es verdad que era una zona un poco complicada, porque es verdad que de alguna manera llegaban allí muchas bolas por la orografía y se podían perder incluso las bolas, ¿no? Era el miedo que tenían, sobre todo era eso, ¿no? Que igual alguna no se encontraba, ¿sabes? Aunque hubiera allí marshals, ¿no? Y voluntarios. Con golpes prácticamente buenos,
o muy buenos, podías perder la bola a medio metro en la calle, ¿no? Y sí, lo segaron. Pero vamos, de un día para otro. Contemplación, ¿no? Sí, totalmente. Y yo recuerdo de Erin Hills los trigales, trigales, estas ramas ahí hacia arriba, ¿no? Que son como, sí, que eran como trigales, no sé qué planta exactamente sería, pero es verdad que desde el punto de vista visual o paisajístico era un campo bastante bonito, porque si encontrabas un punto alto, pues prácticamente podías ver gran parte del campo, ¿no? Sobre todo a la llegada, recuerdo, ¿no? Donde dejábamos el coche en el parking, que se dejaba en el propio Erin Hills. No es de los pocos US Open o de los pocos British Open, por ejemplo, en el que no tienes luego un shuttle, ¿no? No teníamos luego un shuttle, un autobús que nos llevaba a la sala de prensa, sino que dejabas el coche prácticamente muy cerca de la sala de prensa. Y recuerdo que la entrada, después de acceder por el parking, pues era bastante bonito. O sea, el campo, toda la extensión del campo, cuando lo veías desde arriba, era muy bonito, pero después no dio mucho juego, ¿no? Quizá también fue simplemente una casualidad de que fue una semana muy dominada por Koepka de principio a fin, que no hubo emoción, no hubo demasiada emoción. Además, Koepka ganó con menos 16, jugó muy bien, y quizá también es más circunstancial que problema del campo, ¿no? Lo que pasó esa semana, ¿no? No lo sé, fue en 2017, que sí, que ha pasado tiempo, pero tampoco una eternidad, y yo tengo que reconocer que no me acuerdo de nada. Y caminamos, esa semana caminamos mucho el campo. Mucho. No me acuerdo de nada, me acuerdo de ver, esto también ha sido contado ya, me acuerdo, tengo perfectamente clavada la imagen de Aaron Rai, es verdad. Entrenando en el putting green él solo, cuando ya se había ido todo el mundo. Es verdad. Y entonces lo vimos 2 días. 2 días, cuando salíamos de la sala de prensa, nos encontramos con Aaron Rai, él solito, ya oscureciendo, en el putting green. Y entre bromas y veros pensábamos, este tío va a llegar lejos. Oye, no le ha ido tan mal, ¿eh? No, ya te digo, le ha ido bastante bien. Probablemente era su primer major. Estaba ahí el tío atando todos los cabos. Sí, ya lo voy a mirar, si era su primer major. Sí. No, míralo, pero si no era el primero, pues a lo mejor había jugado un British antes, pero desde luego no mucho más. Seguramente, yo pondría mano en el fuego porque fue su primer US Open. Eso prácticamente seguro. Yo tengo otra imagen clavada. Ahora no lo jugó, ¿te imaginas? Entonces ya me vuelvo loco. Bueno, pues será que lo vimos en otro sitio, pero yo lo recuerdo. Pues mira, sí, fue su primer major, ¿eh? El primer major de todos, fíjate. Falló el corte, por supuesto, por quedarse hasta las 8 de la tarde pateando. De hecho, fue el peor pateador de la semana, que te viene ahí en Wikipedia también, ¿no? Lo ves y dice, fue el peor pateador de la semana en Erin Hills. No, pero sí no, es verdad curioso, fue su primer major, el US Open de Erin Hills en 2017, y no volvió a jugar un major hasta 2021, ¿eh? O sea que se coló ahí de rondón Aaron Rai. Se metió una previa, claramente. Claramente, sí. Y bueno, pero es verdad, ¿eh? Recuerdo que lo dijimos, y de hecho, a raíz de ahí, ¿verdad, David? Estuvimos preguntando a otros jugadores españoles, evidentemente, jugadores del circuito europeo. Empezamos a preguntar por Aaron Rai. Oye, Aaron Rai. Y todos decían lo mismo. Bueno, este tío trabaja como una mula. Otra cosa no, pero trabaja como una bestia. Y es verdad que Aaron Rai es que ya lo teníamos un poquito calado, y prometo que no es un juego de palabras, ha salido por casualidad, cuando ganó el Challenge, ¿te acuerdas? El Challenge Match Play de Andalucía, que por cierto se jugó en la Cala, por eso digo que no estaba buscado, ha sido casualidad, de verdad que ha sido casualidad. Pero bueno, que se jugó en la Cala y que lo ganó él, el Challenge Match Play, que estuvimos esa semana por allí, ¿no? Por ese Challenge de Andalucía, ¿no? Vamos a seguir hablando, por supuesto, del US Open femenino, de la participación española, de lo que puede pasar allí esta semana, pero antes, como estamos en semana de Major, pues qué mejor que una semana de grandes acontecimientos, pues para contarle pues una maravilla, una novedad, una nueva oferta que se lanza al golf en Madrid. Como lo oyen. ¿Están buscando un club de golf en Madrid? Pues apúntense esto. El Club de Golf Retamares, que presenta su nueva oferta de abonos anuales desde solo 361 euros al trimestre, con múltiples modalidades entre una semana completa, infantil. Elige
la mejor modalidad que se adapte a ti, a tus intereses, a tu manera de vivir. Y además ahora, ojo con esto, además, te regalan un año de suscripción a Tengolf con tu abono. O sea, te abonas al Club de Golf Retamares y encima te llevas un año de suscripción a Tengolf. Disfruta de uno de los mejores campos de Madrid, con una buena disponibilidad, incluso los fines de semana, un excelente mantenimiento, correspondencias por toda España y un nuevo servicio de cafetería. Más información en retamaresgolf.com, donde además puedes comprar tu Green Fee online. Club de Golf Retamares, tu nuevo club en Madrid, te está esperando. Y la suscripción de Tengolf. Así que, bueno, que el US Open femenino es en Erin Hills y que allí tenemos a 4 españolas, ¿no? A 5 españolas. Sobre todo con mucha savia nueva. Tenemos, por supuesto, a Carlota Ciganda, con la que pues siempre hay que contar y mucho más en el estado de forma en el que llega precisamente este año. Y después pues tenemos a Julia López, que se ha metido también por las previas, tenemos a Carolina López Chacarra, tenemos a Carla Bernat. En definitiva, es que realmente yo creo que tenemos que ser optimistas. Y Paula Martín, que me quedaba la quinta para decir todas las 5 que participan, y Paula Martín, ¿no? Tenemos que ser optimistas. Tenemos a Carlota, que se ha clasificado por sus medios, y después las otras 4 que se han clasificado por las previas. Bueno, para empezar es un aliciente tremendo, ¿no? Y luego te voy a decir una cosa, es un... A ver, según el ojo de Justin Thomas, este US Open Erin Hills es un Open fundamentalmente para alguna pegadora. Él cree que va a ganar una pegadora. Y bueno, todo esto viene a cuento a que no sé qué relación tiene Justin Thomas de amistad con el caddy de... Lo diré. Es increíble que se me olvide el nombre. ¿Cómo se llama esta mujer? De Nelly Corda, ¿no? Americana. No. La que se ha retirado, que no se ha retirado. Lexi Thompson. Sí. Que no se ha retirado en la vida. O sea, es la tía que más torneos está jugando este año. Es impresionante. Está jugando más que nunca, de hecho. Y yo es un tema que no termino de... O sea, no sé por dónde va. Pero bueno, el caso es que me parece que fue el caddy de Lexi Thompson que le escribió a Justin Thomas. Le dijo, oye, algún detallito, alguna cosita que nos digas de Erin Hills. Y Justin Thomas no lo dudó. Le puso, dile a Lexi que sea Lexi, que pegue el driver hasta en los pares 3, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Sí. Sí, que vaya driver, a saco, ¿no? Calles anchas, sí, a saco. Así que vamos a ver si esto va, si van por ahí los tiros y verdaderamente... y bueno, y matizaba y apuntaba ya síntomas que él creía que sí, que iba a ser un US Open femenino para una pegadora, vamos. Bueno, pues si hacemos caso a Justin Thomas, ¿no? y hablamos de pegadoras, pues obviamente, en ese saco hay que meter a Carlota Ciganda y a Julia López, que son 2 grandes pegadoras. Pero bueno, que tú sabes cómo es esto, ¿no? Ya, luego las pegadoras no van a la calle y ya la hemos liado, ¿no? Y no vale para nada, efectivamente, pegarle muy largo, al revés, ¿no? Bueno, y Carolina López Chacarra también va bastante largo, ¿no? O sea que, bueno, tenemos nuestras bazas, tenemos nuestra ilusión, está bien, ¿no? Es un torneo que se presenta interesante y, bueno, y siempre con ese aliciente, ¿no? Con ese San Benito ya casi, ¿no? Es más un San Benito que un aliciente de ver algún día, ¿no? Alguna española coronada por primera vez en un grande, ¿no? En un major, ¿no? Que es lo que le falta al golf español, realmente. Es que no le falta mucho más al golf español. Teníamos ahí también, ¿te acuerdas, David? La muesca del US Amateur, esa ya se tapó con José Le Ballester y ahora lo que nos queda es el grande femenino, así que bueno, pues ¿por qué no en Erin Hills, ¿no? A ver si se da todo, a ver si se da la semana, ¿no? Evidentemente es complicadísimo, es muy difícil, todo esto es obvio, ¿no? Es una obviedad y una tontería que lo diga, pero bueno, oye, en igualdad de condiciones parten todas, ¿no? Antes de que empiece esto y hay que contar con ellas porque nivel tienen. Nos va a coger con el pie cambiado. Sí. El major español nunca te coge con el pie cambiado un major porque quieras que no, una semana de major estás pendiente, ¿no? Estás prevenido. Sí, pero que se entienda lo que quiero decir, que va a ser en el sitio menos esperado, de la manera menos
esperada. Bueno, pues vamos con el hombre del día, ¿no? Con el hombre de la semana también, ¿no? Con Jack Nicklaus, ¿no? David, hablabas tú precisamente de que bueno, estamos en su semana, estamos en su torneo, estamos en el mayor legado que ha dejado para el golf este Memorial, aparte, por supuesto, de toda su trayectoria, ¿no? Y de su palmarés, pero esto al final es un torneo que queda para siempre, o por lo menos hasta muchos años, no sé si durará para siempre, pero tiene buena pinta, y es semana del Memorial, que es una semana un poco US Open también, precisamente, venimos hablando del US Open. El Memorial es un campo que normalmente Muirfield Village es un poco US Open, y en la que siempre pues se sienta Jack Nicklaus a hablar con los periodistas de lo que los periodistas quieran. O sea, ahí no hay ni trampa ni cartón. El hombre se sienta, preguntan lo que haga falta, y si dura una hora, si dura hora y media, lo que haga falta. Y ha dejado cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, lo primero y más noticioso, digamos, es la ausencia de Rory McIlroy, ¿no? Que de alguna manera fue tratada por el propio Nicklaus. Le preguntaron directamente, oye, Jack, ¿cuándo te has enterado tú? No sé si te llamó Rory, no sabemos si te llamó Rory, si no te llamó. Tirón de orejas, ¿no? Sí, un pequeño tirón de orejas. Enseguida lo matizó, ¿no? Pero para empezar sí dijo que le había sorprendido que no viniera a jugarlo, que no fuera a jugar el Memorial. Bueno, y luego enseguida, ¿no? Lo rebajó, ¿no? Dijo que él era fan de Rory McIlroy, que lo iba a seguir siendo y que esto no iba a cambiar nada, pero que sí, que le había sorprendido y que no había hablado con él. Esto son cosas que verdaderamente no termino de comprender. O sea, que cómo... a ver, que alguien me lo explique. O sea, estás hablando... O sea, ¿cuántas veces se ha contado la anécdota en el Máster de que Rory habló con Jack Nicklaus antes del torneo, que les puso, ¿te acuerdas, no? Sí, Les puso... sí. Sus dudas. No, sus dudas, bueno, les puso su plan de juego. Le dijo, mira, Jack, exacto, voy a jugar así esta semana. Y fueron hoyo por hoyo prácticamente. Y bueno, pues ha sido una anécdota graciosa, curiosa, que ha pasado a la posteridad además porque luego Rory ganó el torneo, ¿no? Quiere esto decir que tienen muy buena relación, lo dijo en su día allí, en Augusta, Nicklaus, por supuesto Rory, y luego... Comen de vez en cuando juntos, ¿verdad? De vez en cuando comen juntos, sí. Una o dos veces al año, sí. Y luego, precisamente en el torneo, que además cumples la 50 edición, quieras que no, siempre es un número redondo, que Rory no sea capaz de mandarle un mensajito, un algo, ¿no? Una llamada, ¿no? Oye, pues mira, Jack, no voy a ir a jugar porque estoy muy centrado en los medios este año más que nunca todavía y quiero jugar la semana antes del US Open, y para jugar la semana antes del US Open pues tengo que jugar en Canadá, y entonces si juego en Canadá pues comprenderás que no me viene bien jugar. Yo qué sé, no sé. A mí esas cosas me dejan un poco... Además, no sé, es que precisamente si hemos hablado bien de alguien últimamente... En respecto a cuidar este tipo de detalles, es de Rory, ¿no? Y me deja un poco parado que no sea capaz de tener ese detalle, ¿no? Porque al final Jack Nicklaus es el gran anfitrión de este torneo. Y es Jack Nicklaus, ¿no? La llamadita, ¿no? Tú precisamente que tienes acceso y que te va a coger el teléfono, vamos, ¿no? Seguro. A mí me parece un poco falta de respeto, la verdad. O sea, sinceramente, hacia alguien como Nicklaus. Puedo entender que a lo mejor con otros no se tenga la deferencia que se tienen con unos. Si uno es muy educado, pues intentará tener lo mismo, ¿no? El mismo trato con todo el mundo. Pero en este caso... siendo quien es Rory, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene dentro del circuito del PGA Tour, siendo el torneo que es, siendo Nicklaus quien es, pues la verdad es que no se produzca esa llamada, no lo sé. Insisto, cuanto menos es extraño. Por eso te digo, o sea, ¿qué error de comunicación ha habido ahí? Porque es que a mí me deja helado. Te quiero decir que es que no fue solo eso, es que gente como Jack Nicklaus y Tom Watson, por ejemplo, reconocieron abiertamente que querían que Rory ganase el Masters, ¿no? Sí. Que querían que completara el Grand Slam y demás, ¿no? No sé, es que no sé, hay veces que no entiendo yo exactamente las puertas de entrada y salida de las burbujas de estos tipos, ¿sabes?
Sí. Se meten ahí en su burbuja, no, pero no, si es que no te cuesta nada, ¿no? No te cuesta nada, ¿no? Bueno, es más, te debería salir casi natural. Casi natural, no hace falta ni que nadie te lo tenga que recordar, ¿no? O sea, que no es ya un hecho de que te cueste, sino que debería ser algo natural. O sea, pues mira, este año no voy a estar, he estado muchos años en el Memorial, pero no me viene bien por tema de calendario, por esto y por esto, y me duele un montón no poder estar allí en Muirfield. Y ya está, y no pasa. Así que le vamos a poner un negativo. Sí. Le hemos puesto bastantes positivos últimamente, sobre a todo. Rory Sí. últimamente, y le vamos a poner 2 negativos, de hecho. 2 negativos. Sí. ¿Tú en el colegio de pequeño tenías listas de negativos y positivos en según qué cosas? Sí, tenía también, positivos, ¿no? y negativos, sí, correcto. Que te iba poniendo el profesor. Yo recuerdo que había varias listas. Había lista de compañerismo. Entonces, si tú te portabas mal con un compañero, pues el profesor decía, a David Durán un negativo en compañerismo. Había lista de cuidado del material. Cuidado, pues si estabas pisoteando un libro o un lápiz o un no sé qué, a David Durán se me le va poniendo un negativo en cuidado del material. O te subías a una silla. Sí. Luego, ¿qué más había? Había otra lista de disciplina, me parece. Qué buena memoria tienes. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de las categorías. Comportamiento en clase. ¿Puede ser? No, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero había unas cuantas, ¿eh? Sí, había unas cuantas. Y te lo iban poniendo, ¿no? Y al final del año, ¿no? Tenías tantos positivos o negativos, ¿no? Salías con la cuenta a deber o a pagar, ¿no? No sé muy bien cómo... no recuerdo en qué contaba eso. Pues supongo en unas notas que le enviarían a tus padres. Algo claro, así. Exacto. Sería un tema de comportamiento. Y eso debía ser en colegio. Quiero decir, en colegio. Evidentemente es en el colegio. Pero que en los primeros años de colegio, ¿no? Como hasta los 8 o 9 años, ¿no? Algo así, sí. Tú también tenías las listas esas, ¿no? Sí, yo lo tenía. Yo tenía los positivos y los negativos, me acuerdo. Y era una cosa muy importante en ese momento, el tener positivos o negativos. Cada negativo pesaba como una losa, me acuerdo perfectamente. Que ahora nos reímos, pero en ese momento pesaba como una losa cuando te caía un negativo. Decía, madre la que me va a caer en casa con el negativo. Bueno, pues a Rory le va a caer un negativo en dos, hemos dicho dos. En la materia de respeto al legado y la tradición. Venga. Eso es. Pero 2, hemos dicho 2 negativos. Le caen 2 negativos porque es gordo, efectivamente. Le caen 2 negativos. Pues ahí está, 2 negativos para Rory, que evidentemente, como tú acabas de explicar perfectamente, es la gran ausencia de este Memorial, que no por ello deja de ser un auténtico torneazo. Porque además, tengo la sensación, David, por lo que cuentan unos y otros, que el campo está de mírame y no me toques. Sí, el campo, según Justin Thomas, por ejemplo, todos lo han dicho, ¿no? Y Justin Thomas en concreto dijo, de todas las veces que he venido al Memorial, y esta es la 11ª o la 12ª, o sea que es un chico que ya pasa por allí, es indiscutiblemente, lo dijo así de rotundo, el RAF más bestia que me he encontrado, por densidad y por altura. Así que mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. Es verdad que va a llover, el campo está mojado, ¿no? Porque ha llovido en los últimos tiempos. También va a llover, parece ser, no sé si era el sábado o el viernes. O sea que los greens no van a estar tan duros, ¿no? Sí, pero parece ser que están muy firmes de todas maneras, ¿no? Así que, bueno, un Memorial muy al estilo Memorial nos vamos a encontrar al final, ¿eh? Sí, un torneazo. Poco importa que se gane con -10 o con -15. Y ya veremos si no es con -8, ¿no? Claro, sí. Un torneazo en el que, evidentemente todos los ojos, o una buena parte de los ojos, pues están puestas en Scottie Scheffler, obviamente, ¿no? A ver cómo completa esta tirada de torneos, ¿no? Esta tirada gorda, importante, de torneos que lleva Scottie Scheffler, con alguna semana que no ha jugado, pero en realidad en el cómputo global son muchas semanas jugando seguidas Scheffler. De hecho,
no estaba ni siquiera prevista su presencia en sala de prensa, ¿no? Ante los periodistas esta semana en el Memorial. Que es raro, ¿no? Porque siendo Scottie Scheffler siempre se espera que atienda a los periodistas. Bueno, creo que sí, que lo cogieron después del Pro-Am varios periodistas para hablar con él allí mismo de pie, pero que no fue a la sala de prensa, no fue algo oficial, de una rueda de prensa concertada con el número 1 del mundo. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la tralla que trae el último ganador al fin y al cabo del PGA Championship, ¿no? Con lo cual vamos a ver cómo llega, sobre todo de frescura, ¿no? De mente, de cabeza, ¿no? Si todavía está siendo Scheffler, la verdad es que creo que nadie duda que va a llegar bien, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si está ya en modo petando o no, o todavía no, o todavía está fresco. A ver, yo con Scheffler voy a ir por lo seguro y por el caminito fácil, que es Haces bien. que es el de que va a estar compitiendo por la victoria. Claro. A ver, más fácil y más sencillo que esto no. Sí, pero no es tan fácil estar compitiendo por la victoria. Lo que pasa es que es verdad que él lo hace siempre, pero no es tan fácil. No, por eso te digo. Ya. Por eso te digo, es muy difícil, pero tampoco entiendo yo que Scheffler vaya a estar ahora tan desgastado, ¿no? Aparte que él lo ha explicado un poco, ¿no? Que es un tipo muy inteligente, ¿no? Y mide muy bien, la verdad, ¿no? Y le preguntaron esto mismo y vino a decir que no había problema por ese lado, que lo había hecho muy bien en lo que es el paso del PGA al ¿cuál es el siguiente que jugó, Alejandro? Sí, el Charles Schwab. Sí, el Texas. Sí, el Charles Schwab. Sí, que ahí se tomó un día entero libre, que al final, como conoce los campos, incluso este Memorial se lo ha tomado con cierta relajación, digamos, los días previos, claro, al arranque del torneo, que solo ha jugado 9 hoyos. En fin, en ese sentido, Scheffler se cuida, tiene su libreto, ¿eh? Tiene mucha personalidad, Scheffler. Hemos hablado otras veces de cómo le vemos preparar a Scheffler los majors y la verdad es que lo hace de una manera distinta a la mayoría, ¿eh? O sea, es un tipo que intenta jugar solo, que no está demasiado tiempo en el campo. Se le ve poco, ¿verdad, de los majors. David? Se le ve poco a Scheffler. Es alguien al que se le ve poco, sí, en los campos. Sí, es verdad. Mira, al respecto, volvemos a Justin Thomas, pero es que como también ha hablado Justin Thomas esta semana, ya está muy interesante, lo volvemos a poner sobre la mesa. Por lo visto, Justin Thomas ha ido a jugar Oakmont. Me parece que fue este lunes. No sé, sí, creo que fue el lunes. El lunes Sí, a jugar Oakmont. Y lo explicaba. Dijo, mira, las vueltas de práctica, sobre todo en un Major y sobre todo en un US Open, se están complicando cada vez más. Son larguísimas y al final no estás en lo que hay que estar y no tienes el tiempo y la tranquilidad de trabajar, claro, todo lo que quieres trabajar en cada hoyo, ¿no? Y por eso nos hemos ido, me fui con mi caddy y lo jugamos Oakmont. Y aquí estoy, ¿no? Bueno, pues tiene su explicación. Cada vez lo hacen más, David. Cada vez eso es una estrategia cada vez más común, entre los jugadores importantes, porque es verdad que antes había como una especie de prurito, ¿no? De decir, es que ¿para qué voy a ir a jugar Oakmont hoy? Por ejemplo, ¿no? Este lunes, si dentro de 2 semanas va a estar totalmente diferente el campo. Es que no tiene nada que ver lo que me voy a encontrar, porque la preparación va a cambiar, porque el tiempo, porque el viento, porque ya veremos. Y sin embargo, cada vez hay más que dicen, sí, que las condiciones cambiarán, que el RAF estará un poquito más alto, un poquito más bajo, lo que tú quieras, pero que al final el campo es el campo, y que el juego corto va a ser el juego corto, y que los greens, más o menos, el movimiento de los greens va a ser el mismo. Bueno, y hay cosas que sí se pueden trabajar, las líneas de tiros del tee, todo eso se puede trabajar y ponerte en situación. Sí, pues a lo mejor me encuentro con el fairway un poco más duras, un poco más firmes, y entonces, pero puedes ir haciendo tus cálculos, totalmente, ¿no? Y ir sintiéndote cómodo, sobre todo, ¿no? Más que nada, o sobre todo, si no conoces mucho el campo, ¿no? Y bueno, sí, tiene su sentido. Bueno, pues decíamos que Scheffler, desde muy jovencito, ya le vimos preparar los majors. Las semanas de majors se le veía, él iba un poco aparte, ¿no? Sí, a su bola. Sí, no anda pendiente, bueno, voy a jugar con mis amiguitos, entonces tenemos que, a fulanito hay que esperarle porque está en el fisio. No, él hace lo que tiene que hacer y no es que no se junte con nadie, pero tiene muy claro lo que quiere trabajar cada día, va y lo hace y se vuelve. Exacto.
no lo vas a ver 10 horas allí en el club. Claro, él tiene su plan y si hay alguien que se adapte a su plan, pues él no tiene ningún problema de jugar con ese alguien. Pero lo que no va a hacer es él adaptarse a otros, ¿no? O cambiar sus rutinas o su estrategia de esa semana de cómo llega al grande, pues por encajar y poder jugar con alguien, ¿no? O poder jugar con un amigo, como tú dices, ¿no? O sea, es así, tiene las ideas muy claras, ¿no? La verdad es que en ese aspecto siempre ha sido un poco diferente Scheffler. Vamos a ver, ¿no? Sí, no. Lo que hay jugadores que hacen, perdón, esta idea, sí. Hay jugadores que empiezan a hacerla pues pasar los 35 años, dicen, bueno, después claro. de muchísima experiencia, y Scheffler lo cogió mucho antes. Luego luego está la otra vía. Hay gente que lo que le viene bien precisamente es empaparse, ¿no? Estar allí todo el día metido, ¿no? Bueno, pues, pero son los menos, ¿eh? Son los menos. Cada vez menos, sí. Yo creo que cada vez menos, desde luego, esa teoría, ¿no? Yo creo que va ganando adeptos, ¿no? La teoría de desgástate lo menos posible en los días previos, guarda energías y sale el jueves a por todas, ¿no? Eso es lo que suele pasar, vamos, últimamente en los grandes. Últimamente decimos mucho eso. Esto ya lo hemos contado en la bola provisional, pero claro, es que son muchas bolas provisionales al año. Pero es verdad, ¿te acuerdas, no? Pues hace 2 años en Royal Liverpool, Scheffler era el número 1 del mundo en el Open, ¿eh? Y te acuerdas, ¿no? Sí, íbamos precisamente siguiendo el partido de unos cuantos jugadores españoles que se habían juntado para hacer la vuelta de práctica y se les juntó Scheffler al paso por el hoyo 1 o por el hoyo 10, no me acuerdo. Chicos, ¿os importa que me metan vuestro partido? Porque iban, me parece, 2 o 3 jugando y, bueno, que cabía, ¿no? No, sí, no nos importa en absoluto. Encantado. Y ahí se metió. Y me encanta esa parte de Scheffler, ¿no? Apareció el tío por ahí andando con su caddy. Esa parte de Scheffler. Esa naturalidad, ¿no? De naturalidad, en el sentido de que a otros muchos números 1 del mundo siempre los ves rodeado de una especie de séquito, ¿no? Ya no te digo en semana de Major. Imagínate. Y este tío no, este tío es como si estuviese preparando el torneo del club, ¿eh? O sea, apareció por ahí solo. Oye, ¿os importa? Porque él va a lo que tiene que hacer. Y hoy quiero jugar estos 9 hoyos. Y de hecho no jugó ni 9. Lo dijo desde el principio, voy a jugar 6 hoyos de aquí a no sé qué, luego me piro por ahí. Vale. Lo tenía muy claro, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. En ese sentido, bueno, es que tiene la cabeza muy bien amueblada Scheffler, la verdad. No decide las cosas al tuntún, ¿no? O según el viento que sople ese día, sino que es un tío bastante reflexivo y cuando lo hace absolutamente convencido. Todo lo que le va aportando, ¿no? O lo que va sumando a su experiencia como jugador es después de haberle dado muchas vueltas, ¿no? Y ensayo-error y con convicción, ¿no? Así que esto es un caso más, ¿no? David, decíamos que Nicklaus, pues eso, su comparecencia ante los medios había sido interesante y te quería preguntar si había algo más que querías destacar de todo lo que habló de Nicklaus, si crees que hay algo más que merece la pena resaltarlo. Muy interesante, pero temas también que hemos tratado mucho. Mira, antes de nada, luego si quieres podemos ir a otra cosa, pero hay una... A ver, este torneo, el Memorial, tiene un sello muy particular, muy personal, ¿no? de este torneo, que es desde su inicio, desde la primera edición en 1976, cada edición del torneo se ligó o mejor dicho, en cada edición del torneo se homenajeó, se rindió tributo a algún nombre legendario de la historia del golf. Vale. Algún gran nombre de la historia del golf. De hecho, en 1976 el torneo rindió tributo a Bobby Jones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Casi nada. En la siguiente edición pues fueron Gene Sarazen. En fin, estamos en la 50ª edición del Memorial, así que imagínate todos los que han aparecido por ahí. Ya. Lo mejor de lo mejor. En 2010 el homenajeado fue Severiano Ballesteros. Evidentemente Seve ya estaba enfermo, ya había dado la cara el cáncer, y bueno, y también fueron por ahí los tiros. Evidentemente lo ha reconocido Nicklaus, dijo, no hubo quórum, ¿no? En aquella ocasión para ver a quién tributábamos o rendíamos homenaje. Claro. Esa edición tenía que ser Seve. Y bueno, y bicheando ayer, estas cosas que estás ahí navegando por la nube
y te va llevando una cosa a otra, y me encontré un articulito donde un periodista americano, con motivo precisamente de este homenaje a Seve, Sí. le preguntaba a Jack Nicklaus, Jack, cuéntanos algo de Seve, ¿cómo era Seve? Y entonces Nicklaus contó la siguiente anécdota que yo creo que la sabemos casi todos, ¿no? Pero que es divertidísima. Aparte de ser divertidísima, bueno, ahora lo acabamos, ¿no? Sí. La anécdota que le contó Yannick, pues mira, para describirte a Seve te voy a contar esta anécdota. Había acabado Seve una ronda de competición y había hecho 4 putts en En pues uno no sé en qué green, ¿no? Había hecho 4 putts. Y le preguntaron a Seve, Seve, ¿has hecho 4 putts? Sí. ¿Cómo ha sido? Y la contestación de Seve, que es muy famosa, ¿eh? Sí. Dijo, fallé y la metí. Esos han sido los 4 putts. No, pero la anécdota, que es bastante conocida, Sí. me hace gracia que Jack Nicklaus la cogiera, porque le recontó esa anécdota al periodista y le dijo, eso era Severiano Ballesteros. O sea, como rápidos reflejos, un tío divertido, y genial. O sea, en realidad, que es porque es una respuesta genial. Absolutamente genial. Sí, ¿Qué ha pasado en esos 4 pasos? Dice, ¿qué ha pasado? Fallé y la metí. Eso es lo que ha pasado, exactamente. que por otro lado es una respuesta muy Scheffler, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, esa es una respuesta muy Scheffler. te la puede dar Scheffler en cualquier momento, como te descuides. Sí. Bueno, y me hacía gracia que para Nicklaus, en esa anécdotita, se resumiera la genialidad de Severiano Ballesteros, pero es que es verdad, si uno lo piensa bien. Es muy genial, ¿no? Responder del tirón así. Es muy genial, sí, muy genial. Y demuestra también una confianza muy gorda, ¿eh? En uno mismo también, ¿eh? O sea, una convicción tremenda, ¿eh? Cuando tú dices eso, bueno, como era Severiano, vamos, evidentemente, ¿no? Esa personalidad absolutamente arrolladora, ¿no? Que tenía Seve Ballesteros. O sea, que... Y bueno, y fíjate, es estas cosas que te quedas un poco también... o sea, me hizo que pensar, porque yo no recuerdo qué tratamiento le dimos en Ten Golf a aquel homenaje que se le hizo en el Memorial a la Seve en 2010. Sí. O sea, luego me puse a mirar y sí, efectivamente, lo contamos, pero no me acordaba, ¿no? O se te queda como ese puñalito... Sí, de que quizás no le dimos la trascendencia que tenía, ¿no? No. Estoy casi seguro ya de que no se la dimos. Puede ser, ¿no? Puede ser. De estas cosas que te pasan por encima, ¿no? Sí, no sé cómo que... ¿En qué andábamos pensando nosotros? Entre otras cosas, yo creo que andábamos pensando en que Seve no se iba a morir, ¿sabes? No sé. Claro. Tengo esa sensación. Digo, no, Seve no se va a morir. Si Seve está pasando un trance horroroso y es un cáncer y tal, pero no sé, me duele un poco toda esa ingenuidad, ¿no? Es decir, claro, si Seve está muy, muy malo, a ver si os dais cuenta, ¿no? Claro. Yo no me acuerdo, como tú dices, ¿no? De eso, todo eso que está... Bueno, yo ni me acordaba, ¿eh? Que había recibido... Bueno, el homenaje fue absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, hay una crónica que mandó un periodista americano y que es curioso porque se publicó a la vez en Marca, en Ten Golf y supongo que en algunos otros medios. Ajá. No sé muy bien cómo llegamos a eso, pero ahí está, publicada en Ten Golf, ¿eh? Y en esa crónica se cuenta que dentro de los actos de homenaje que hay, pues al que le toque ese año, bueno, pues hay un acto donde, en este caso, pues Jack Nicklaus estuvo hablando de Seve, también estuvo Tom Watson, y Seve no pudo viajar. Sí. Estos homenajes se han hecho a gente, se han hecho a título póstumo, digamos, o sea, con gente que ya no está, que ya había muerto. Sí. Pues, por ejemplo, el caso de Bobby Jones. Bobby Jones murió en el 71 y lo homenajearon en el 76. Sí. Y otros muchos. Y otros no. A otros se les ha hecho homenaje estando en vida, ¿no? Y entonces lo normal es que estén allí. Claro. Bueno, Seve quería ir de todas maneras, pero los médicos no le dejaron. Le dijeron que no podía viajar, ¿no? Sí. Con el tratamiento que estaba recibiendo, coger un avión, tal. No. Quimioterapia, tal, le debió pillar además en un momento un poco complicado. Claro, imagínate. Pero Seve mandó un vídeo, ¿no? Uh-huh. Y esta crónica de un periodista americano reflejaba eso, ¿no? Cómo estaban los jugadores dando bolas y apareció el vídeo de Seve y cómo todo el mundo dejó los palos, ¿no? Para ver qué tenía que decir Seve, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Sí, y
Está muy bien, la verdad que fue muy emocionante todo, ¿no? Sí. Y por eso me quedé ayer con la duda de decir, pero ¿y cómo no captamos nosotros? O yo no tenía la sensación de haber captado toda la emoción como deberíamos. Sí, ¿sabes? seguramente no fuimos capaces de entenderlo, ¿no? En su justa medida en ese momento, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. O ese homenaje, ¿no? que le estaba haciendo el más grande del golf a Seve, ¿no? Sí, porque mira, esto se ve fácil, ¿no? El Memorial cumple 50 años, pero si todo va bien, y Putin y demás lo permiten, Le parece, lo tienen a bien. pues entiendo yo que cumplirá 100 y cumplirá 150. Entonces tú te coges, abres el histórico del Memorial y mira, ¿quiénes han sido homenajeados allí? Sí. Bobby Jones, Walter Hagen, Francis Ouimet, James Saracen, Byron Nelson, Harry Bardon, Glenna Collett, que fue una amateur de locura, ¿no? Sí. Años 20 del pasado siglo, Tommy Armour, Sam Snead, Chick Evans, Roberto De Vincenzo, Old Tom Morris, John Tom Morris, Patty Berg, otro mito del golf femenino, Henry Cotton, Jimmy Demaret, Babe Zaharias, otro mito del golf femenino, Arnold Palmer, en fin, Harold Hilton, J.H. Taylor, James Bright, John Ball, el respeto también de Jack Nicklaus a las raíces, ¿no? A los pioneros. A los escocés, a los pioneros, ¿no? Billy Casper, Gary Player, Peter Thompson, Ben Hogan, Jack Nicklaus se homenajeó a sí mismo en el año 2000. Solo faltaba. No, aquí hay que decir que la decisión de a quién se homenajea la toma un comité que está creado desde el inicio de este torneo, desde 1936, que se llama el Captain's Club. Es un comité que Jack Nicklaus creó precisamente para quitarse en medio de muchas decisiones que acarrea un torneo. Claro. Pues a quién se le da una invitación en eso, Jack no participa, ¿no? Y lo hizo precisamente para esto. Y el comité, hay que ver qué tipo de gente está en el comité. En el comité están auténticos dinosaurios, monstruos de la historia del golf. Bueno, Payne Stewart y llegamos hasta Severiano Ballesteros, ¿no? Fíjate los nombres. Qué barbaridad. ¿no? Bueno, pues es muy chulo porque además cada uno de estos nombres pues recibe su placa que está allí. Tendríamos que ir algún día a Millfield Village y está allí la placa Millfield Village y en fin, todo esto hace historia, hace legado, crea leyenda, ¿no? Bueno, pues Seve está allí su placa también, ¿no? Y bueno, y eso le homenajearon en 2010. Este año, por cierto, es la persona homenajeada es Barbara Nicklaus, la mujer de Jack Nicklaus. Mira tú por dónde. La mujer de Jack Nicklaus, que por cierto es su sombra durante toda su carrera y durante toda su vida, ¿no? La verdad es que la presencia de la mujer de Nicklaus es imponente. Está siempre al lado de Jack Nicklaus en todo, en todo lo que hace y sobre todo en toda la parte solidaria que promueve Jack Nicklaus. Es verdad que tiene un papel muy protagonista la mujer de Jack. Así que... Bueno, mira, ¿sí? Nicklaus concretamente ¿sí? Contaba ayer que su victoria en 1977, en la segunda edición, gana él. Sí. Gana el Memorial. Y dice que lo recuerda como una de sus victorias más difíciles, si no la más difícil de su carrera. ¿Por qué? Porque estaba muy pendiente de todo lo del torneo. Claro. Era la segunda edición, había que ir mejorando cosas, en fin, imagínate, ¿no? Y además, y más específicamente decía, yo terminaba la ronda, pues hacía lo que tenía que hacer, volví a casa y allí me estaba esperando Bárbara con una lista interminable de cosas que había que mejorar, que ya había visto, cosas más que tenían que ver con la intendencia, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y así me pasé toda la semana y lo recuerdo como un infierno, porque tenía que trabajar en el campo duro y luego trabajar más duro todavía al llegar a casa. Claro, qué bueno. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Ser quien es y hacer lo que ha hecho, ¿no? Es que no ha hecho nada pequeño Nicklaus, ¿no? En su vida. Es que todo lo que ha hecho es realmente muy grande y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está su extraordinario legado y hay que aprovecharlo, es que hay que aprovecharlo, por eso hay que darle mucho tiempo y hay que darle cobertura a casi de una hora de rueda de prensa, pues una hora de rueda de prensa y comentar lo que él dice. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo llegará el día en que dejemos de escuchar las opiniones de Jack Nicklaus. Es que al final es muy mayor el hombre, ¿no? Y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que disfrutarlo
y aprender, y seguir aprendiendo de toda esa sabiduría pues que está ahí, ¿no? Metida en esa cabeza y en ese cuerpo desde hace tanto tiempo, ¿no? Y con tantos años de golf, ¿no? Como él tiene. Bueno, hay otra cuestión que te estalla la cabeza, ¿no? Como se dice ahora, te estalla la cabeza. Sí, ¿no? Pues que no te crees, ¿no? No, sí. No, Jack Nicklaus se ha despachado a gusto esta semana, porque ha habido años donde o bien él estaba menos motivado o los periodistas no anduvieron muy no tocaron rápido, los temas que a él le apetecían, ¿no? Sí, sí. Esta semana estaba él animado, ¿no? Y ha contado muchas cosas del origen del torneo, ¿no? Y claro, él dice que este torneo se gestó durante la semana del Masters de 1966. Fíjate. Que lo ganó él, por cierto. Sí. Qué cosa más rara. Bueno, pues que fue allí hablando con unos y con otros, probablemente era algo que ya él tenía rondando en la cabeza, y fue allí donde cristalizó de alguna manera, porque fue allí donde habló pues con el superintendente de aquel momento del PGA Tour, con Clifford Roberts, ¿no? Que fue uno de los factotum de Augusta National, y fue allí donde se tomó la decisión. Pero a partir de ahí pasaron 10 años hasta que se jugó la primera edición del Memorial, porque es que no había ni campo. Entonces, claro, Jack Nicklaus desde ese momento empieza a buscar los terrenos para hacer un campo de golf. Los termina encontrando, porque él lo que quería era llevar el golf a Columbus, ¿no? A esa ciudad de Ohio donde él nació, ¿no? Sí, a su lugar de origen. Bueno, pues a buscar por todos alrededores de Columbus la finca ideal, no solo buscarla, luego hay que comprarla, luego tal, y luego hay que diseñar el campo, luego, en fin, había que hacer muchas cosas, financiarlo, en fin, todas esas cosas, y en 10 años estaba listo ya el torneo. Pero a mí lo que más me sobrecoge, está escrito en Ten Golf, lo que más me sobrecoge es que cuando todo esto está ocurriendo, Jack Nicklaus era un muchacho de 26 años. Era muy joven, sí. No, es que todo eso que tú estás contando, que yo creo que cualquiera que lo esté escuchando ahora mismo se le está haciendo un poco de bola, todo eso, mientras tanto, aparte de que era muy joven, mientras tanto no hacía otra cosa que ganar majors, uno detrás de otro. Y mientras y en los ratos libres se compraba una finca, hacía un diseño, y ahora pues mira, lo vamos a traer para acá y vamos a negociar. Oye, que no hemos llegado a un acuerdo, que quiere más dinero, que quiere menos dinero el de la finca, que vamos a ver, vamos a apretarle por aquí, que a mí me parece impresionante la capacidad, ¿no? La capacidad que hay que tener para sacar adelante de manera tan brillante cosas tan complicadas, que están al alcance de pocos, de muy pocos, Bueno, y por si alguien no lo sabe, el campo evidentemente se llama Muirfield Village porque es en homenaje a Muirfield, el original, el primitivo Muirfield, el links escocés, donde él ganó el Open de ese año, precisamente, el 66 también. Había ganado el Master, pero luego ganó el Open en Muirfield. Es curioso, ¿verdad? El respeto que le tiene Nicklaus al Open y a los golfistas británicos, y a los primeros golfistos británicos, por esa lista que has dicho, por ejemplo, de grandes nombres que han sido homenajeados en el Memorial, es que casi no falta ni un ganador del Open de los primeros. Efectivamente, y aparte que él ese Open o ese Major lo tiene subrayado, ¿no? En sus recuerdos, porque cuando llegó allí esa semana dijo, es imposible que yo gane aquí en Muirfield esta semana. No termina de explicarlo bien, pero bueno, probablemente no llegó con el drive perfectamente afinado y aquel año Muirfield se presentó con un RAF muy estrecho, con un RAF tremendo, ¿no? Claro. Y dijo, es imposible, y luego ganó, ¿no? Y entonces, al final terminó llamando a su campo así, y por cierto, ya para el que quiera saberlo, él es él, ¿no? Él es el motor de ese campo, el dueño de ese campo, quien lo diseñó y quien lo va retocando todavía, ¿no? Mientras viva lo va a seguir haciendo. Y el hoyo que más le gusta a él es el 14. Ajá. Porque se lo sacaron en la rueda de prensa esta semana. Bueno, dinos el hoyo. Y al final le costaba, pero al final... el 14, ¿no? El 14, sí, ese par 4 corto... En fin, exacto. Sí, muy característico. Sí. O sea, seguro que cuando lo vea la gente se acuerda. Lo va a recordar en otros años, ¿no? Claro, pues nada, y el que no se acuerde, pues a verlo esta semana, que no deja de ser un aliciente más, ¿no? Para recordar ese hoyo 14 de Nicklaus. En fin, que es una semana grande. Es una semana grande, pues por supuesto, porque es el US Open, pero es una semana grande también porque tenemos a Jack Nicklaus, ¿no? Como anfitrión de torneo, de un grandísimo torneo del
PGA Tour, y siempre hay que rendirle su pleitesía al Oso Dorado porque lo merece. David, para ir terminando, ¿no? Para ir enfilando, digamos, la recta final de esta bola provisional, recordar que tenemos también torneo en Austria del circuito europeo, y que a mí, sinceramente, lo que más me ha llamado la atención de esta semana en Austria es que está todo el mundo. O sea, que aquí no hay, que nadie se pierde una semana. Es verdad que va a haber ahora un par de ellas de parón, ¿no? Porque no hay semana, evidentemente, del circuito europeo en el US Open, ni la semana antes, creo, o la semana después. Ahora me baila, igual es la semana después, no sé muy bien. Pero que no... Sí, no, en cuanto el circuito llega a Europa, pisa Europa, la gente perdona poco, ¿eh? Sí. Sobre todo los primeros, ¿no? Se cogen con muchas ganas. Sí, totalmente, ¿no? Y aquí tenemos en Austria, tenemos a todo el mundo en un campo que puede sorprender, ¿no, David? Porque parece que, bueno, vamos a Austria, pues sí, pues nada, será un campo que ya veremos, ¿no? Se ganará con pocas. Pues no tiene pinta que se vaya a ganar con pocas, ¿no? No, al revés. Nos han hablado maravillas del último tercio del recorrido, ¿no? Habrá que pero maravillas con respeto, ¿eh? O sea, que tiene hoyazos, que hay hoyazos, y la verdad es que se están cobrando víctimas, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Sí. De hecho, el inicio de los españoles es bastante mejorable. Sí. Vamos a ver si se le consigue dar una vuelta a esto, porque ahora mismo, concretamente, en este momento que lo estamos grabando, no tenemos a ninguno bajo par en el campo, ¿no? También es verdad que tampoco es que vaya sobrado de bajo par el torneo. Hay 23 jugadores bajo par en este momento, ¿no? Pero bueno, ninguno es español, ¿no? Así que, bueno, a ver si le damos la vuelta a esa historia durante la semana. Y después tenemos cita en España, en Santipetri, ¿no? En una cita que se está convirtiendo ya, pues prácticamente en un clásico, ¿no? El torneo en el Iberostar Real Novo Santipetri, en la provincia de Cádiz, una zona absolutamente espectacular, pues donde tenemos cita con el Hotel Planner Tour, el Challenge de Cádiz, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si somos capaces, ¿no? Si consigue la Armada, pues llevar todas esas energías positivas que se están generando en el Alps, pues también al Challenge, ¿no? Ya hemos tenido ganador este año con Kim Vidal, pues a ver si se puede unir alguno más, ¿no? Que estaría muy bien. Desde luego va a ser una prueba importante. El campo siempre es exigente, siempre es desafiante el recorrido de Santipetri, y encima este año lo va a ser un poquito más si cabe por el viento que se espera fundamentalmente, toda la semana, pero fundamentalmente esta tarde y mañana durante todo el día, el viernes durante todo el día. O sea que no va a ser nada fácil la semana en Santipetri, en el Challenge de Cádiz. Bueno, como has citado ya a Kim Vidal, lo diremos, ¿no? Efectivamente, en el momento de grabar esta bola provisional, Kim Vidal ha empezado su vuelta por el hoyo 10 con 5 birdies consecutivos. Así, pim, pim, pim. Así, uno detrás de otro, ¿no? Como los pads de Severiano, ¿no? Pues lo mismo, uno. Sí, ¿no? Esto sería, la metí. 5 birdies consecutivos y está líder. Bueno, así pues que mira, vamos a ver. Gran noticia para despedir esta bola provisional. Recordemos que fueron las finales universitarias de Estados Unidos, las masculinas, ya hablamos de las femeninas, fueron las masculinas con un gran resultado, notable resultado de dos españoles, de José Le Ballester, que acabó en la 4ª posición, y de Pablo Ereño, que acabó justo un puesto por detrás, los dos en el top 10, los dos sumando muchos puntos y acercándose a esa victoria. Ya no fueron tan bien las cosas por equipos, porque Arizona State, que acabó primera la fase Stroke Play, Arizona State es la universidad de José Le Ballester, como saben, pues acabó primero la fase Stroke Play, pero en el primer cruce contra los octavos palmaron, perdieron y se han quedado fuera de la lucha. De hecho, los ganadores, en este caso el equipo ganador, ¿no? La universidad que ha quedado como ganadora de estos Nationals es Oklahoma State, que son unos clásicos, no es la primera vez que ganan, ni mucho menos, son de esos que no les cuesta repetir, ¿no? Cada cierto año ganando este título, ¿no? Así que bueno, que eso es lo que nos ha dado la semana.
Hasta aquí vamos a llegar. Aquí vamos a dejar esta bola provisional. Volvemos el próximo lunes, ya contándole todo lo que pase este fin de semana. Veréis, son muchísimas cosas buenas, con ese US Open, el Memorial, Austria, Challenge, en fin, muchísimos alicientes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.